Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con mi tía Sandra, persona a la cual invité para hacer esta entrevista sobre algunos de los mecanismos de participación ciudadana que hay aquí en Colombia. Buenas tardes, tía. Buenas tardes, María José. Muchas gracias por invitarme para realizar esta actividad y espero que te pueda colaborar. Gracias a ti por haber aceptado. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Qué es el voto y por qué es tan importante acá en Colombia? Bueno, el voto es un mecanismo de participación que consagra el artículo 103 de nuestra Constitución Política. Es el acto mediante el cual los colombianos elegimos a las personas que queremos que nos representen, bien sea en la rama ejecutiva, cuando elegimos al presidente, a los gobernadores y a los alcaldes, o a nivel de la rama legislativa, cuando elegimos a nuestros congresistas, diputados o concejales. Es la manera como la cual participamos activamente en la vida política de nuestro país. Es la manera que tenemos para que nuestra opinión y nuestra voz sea escuchada. Y en otros casos que también se utiliza el voto, es la manera como expresamos nuestra aceptación o rechazo a ciertas consultas que nos hace el gobierno sobre temas que son de interés general. ¿Cuáles personas pueden votar y cuáles personas no pueden votar? En Colombia el derecho al voto lo tenemos todos los ciudadanos mayores de 18 años que hayamos inscrito previamente nuestra cédula en el padrón electoral y que el día del proceso electoral tengamos nuestro documento vigente. Las personas que no pueden votar son los miembros de la fuerza pública, que está integrada por los militares y los policías que están en servicio activo, pues ellos se dicen que son fuerzas que no son deliberantes, es decir, no tienen esa capacidad para ejercer el derecho al sufragio. Tampoco pueden votar las personas que hayan sido condenadas por una sentencia previamente ejecutoriada y las personas a las que se les haya suspendido sus derechos políticos. ¿El gobierno concede beneficios a las personas que voten? Sí, María José, el gobierno actualmente, por ejemplo, si una persona ejerce su derecho al voto y posteriormente va a prestar el servicio militar, tiene un descuento de un mes en ciertos casos cuando están en la ciudad y 2 meses de que se les rebaja el tiempo de prestación del servicio. También los funcionarios públicos, en algunos casos se les da medio día compensatorio y hay descuentos, por ejemplo, en la libreta militar, en el pasaporte, y se le conceden subsidios de vivienda o descuentos, se dan becas o descuentos en las matrículas en ciertas universidades. ¿Qué es el plebiscito? Bueno, el plebiscito es otro mecanismo de participación que es un pronunciamiento que hace el pueblo que ha sido convocado por el presidente para que manifieste su aceptación o rechazo a una determinada decisión que es de interés general. ¿Quién lo convoca? El plebiscito lo puede convocar, María José, únicamente el presidente de la República. La convoca mediante un decreto que tiene que llevar la firma de todos sus ministros y el presidente le notifica al Congreso de la República, le notifica su idea de convocar un plebiscito, las razones por las cuales quiere convocarlo y la fecha para la convocatoria. También tiene que remitir ese decreto a la Corte Constitucional para que ella haga un control de constitucionalidad, es decir, mire si ese decreto de convocatoria del plebiscito se ajusta a la Constitución Nacional y en caso de que sí, de que cumpla con esos requisitos, pues se sigue con el trámite de convocatoria, es decir, ya la Registraduría Nacional cita los comicios. En el plebiscito es un proceso como si fuéramos a elegir por ejemplo, el presidente. Se hace un día solo ese día se hace, solo se vota el plebiscito, con todo el trámite, se hacen las mesas de votación, los jurados, ¿sí? La diferencia es que no se vota por X o Y candidato, sino que únicamente se vota a una pregunta, como por ejemplo el plebiscito que hubo el pasado 2 de octubre, en donde nos preguntaban al pueblo que si apoyábamos el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
es una pregunta, el plebiscito es una pregunta, nos convocan al pueblo para que manifestemos sí o no. ¿Sí? A diferencia de una votación normal donde hay el voto en blanco, aquí no, sí o no. Y esos resultados del plebiscito son vinculantes para el Ejecutivo debe tener en cuenta pues la opinión del pueblo. En Colombia han habido otros plebiscitos además del que se hizo el pasado 2 de octubre. Que se tenga registro únicamente de un plebiscito realizado durante el gobierno del general Rojas Pinilla en 1957, cuando la Junta Militar convocó a un plebiscito para introducir una serie de propuestas que modificaban la Constitución. A diferencia del plebiscito del pasado 2 de octubre, ese plebiscito sí contó con una aprobación del 95% de la sociedad colombiana, y ese plebiscito fue el que confirmó el derecho al voto de nosotras las mujeres y la creación del Frente Nacional. ¿Qué es la revocatoria del mandato? A ver, la revocatoria del mandato es un derecho político que tenemos todos los ciudadanos colombianos para dar por terminado el mandato de un gobernador o un alcalde que ha sido elegido por voto popular. Las causales para revocar el mandato al gobernador o alcalde básicamente es la pérdida de legitimidad del gobernante, es decir, el pueblo tiene una insatisfacción general, no está de acuerdo con lo que el gobernante está haciendo, ¿sí? También en Colombia, tú sabes, María José, que el voto es programático. Cuando un candidato se inscribe como candidato para alcalde o gobernador, ellos también nos dan a conocer un plan de gobierno. Cuando ese candidato no está cumpliendo ese plan de gobierno, nosotros los colombianos podemos iniciar una acción de revocatoria para dar por terminado su candidatura y elegir una nueva persona que lo represente. Okay. ¿Cuál es el trámite de una revocatoria del mandato? Bueno, el trámite de la revocatoria del mandato, la Constitución en el artículo 103 lo consagra en términos generales, pero es ya la ley 134 de 1944 la que establece el trámite a seguir. Inicialmente, un porcentaje, la ley establece que un porcentaje no inferior al 40% que eligieron a ese candidato, tiene que recolectarse la firma de esas personas, se presenta ante la sede de la registraduría hace una revisión, tiene un mes para hacer la revisión de las firmas, y en caso tal de que las firmas sean válidas y todo, expide una certificación de que, pues, dando como vía libre ahora sí para hacer el trámite de revocatoria. Esa certificación ya la Registraduría Nacional del Estado Civil convoca unos comicios, ¿sí? Con todo el trámite, los jurados, todo, para que la población se manifieste. Es lo mismo, ahí le pregunta, ¿está de acuerdo con la revocatoria, sí o no? También la ley establece un porcentaje bastante alto, porque se habla más o menos, creo que es de un 55% de las personas que votaron para elegirlo, por lo menos el 55% tiene que votar para que le revoquen el mandato. Ya si la revocatoria efectivamente pues alcanza estos topes y el funcionario es revocado, en el caso del gobernador, al presidente de la República le corresponde retirarlo del cargo, nombrar uno transitoriamente y convocar a nuevas elecciones para elegir pues al gobernador que lo viene a reemplazar. En el caso de que sea el alcalde, el que lo tiene que retirar del cargo es el gobernador. El gobernador retira al alcalde revocado, se nombra uno transitoriamente y la registraduría convoca nuevas elecciones para elegir al nuevo alcalde, el cual cumplirá todo el periodo constitucional que le fija que establece la Constitución. O sea, no es solamente para ejercer el tiempo que le faltaba al alcalde revocado, sino el tiempo completo. Entonces, como ves, María José, pues en la teoría es un mecanismo, pues sí, muy efectivo, porque qué mejor que las mismas personas que lo eligieron, si el candidato pues no está cumpliendo con lo que prometió, qué mejor que pues revocarle el mandato. Pero ya ves que la ley establece unos requisitos pues bastante, unos porcentajes bien altos, entonces por eso pues ha habido revocatorias que no han funcionado. Pues se inicia el trámite, te acordarás hace unos 2 años,
cuando se hizo un proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, porque el pueblo estaba inconforme, pero no se reunieron el total de las firmas, declararon unas firmas nulas, que eran firmas de personas fallecidas. Total, es un procedimiento que en la práctica es pues bastante complicado. ¿Tienes conocimiento de algunas revocatorias actuales en Colombia? Pues no, así la del candidato Gustavo Petro que te la acaba de decir, pero finalmente pues como tú sabes él no fue revocado y continuó con pudo terminar su periodo para el cual fue elegido. Bueno, muchas gracias por hacer esta entrevista con nosotros y bueno. No, María José, gracias a ti y espero que pues sí sea de utilidad estas aclaraciones. Igualmente está en nosotros de que ejerzamos nuestro derecho, tenemos derecho al voto, tenemos derecho al plebiscito, tenemos muchas maneras que consagra nuestra Constitución para que nuestra opinión sea escuchada y nos hagamos partícipes de las decisiones que nos afectan en un determinado momento. Muchas gracias.